Buenos días. En primer lugar, y antes de comenzar con nuestra intervención, queremos agradecer a la organización la oportunidad de presentar esta ponencia titulada El Comisariado Educativo, experiencias desde el aula universitaria, cuyos autores son Noelia Antúnez del Cerro, de la Universidad Complutense de Madrid, y Pablo Coca Jiménez, de la Universidad de Valladolid. Los objetivos que nos marcamos serán comprender la naturaleza de las prácticas comisariales educativas, revisar proyectos de comisariado educativo realizados por estudiantes de grado y de máster y analizar los temas y las obras escogidas para dichos proyectos. El nacimiento de los museos en el siglo XVIII supuso el surgimiento de una institución cultural que ha tenido una enorme trascendencia para las sociedades modernas. Se puede rastrear el origen de los museos en las prácticas coleccionistas que se daban hasta ese momento, así como una sociedad dominada por el pensamiento ilustrado. Y aunque las funciones principales de los primeros museos se basaron principalmente en la adquisición, la conservación y la exhibición pública del arte oficial, la vocación educativa estuvo siempre presente en la institución, dado que precisamente esa exposición pública de las obras adquiridas por la institución, por el museo, trataban de transmitir una serie de valores y de principios a un público ilustrado que precisamente pertenecía a las élites económicas y sociales de aquella sociedad. Ya en la contemporaneidad, la exposición se ha convertido en el dispositivo a través del cual la mayor parte del arte es conocido. Sus antecedentes más inmediatos los podemos rastrear en las exposiciones universales propias de la sociedad industrial, los salones oficiales de los siglos XVIII y XIX, o el famoso Salón de los Rechazados, formado por aquellas obras que no eran admitidas por los comités de expertos de los salones oficiales. También en las vanguardias la exposición tuvo un papel central. Por ejemplo, en el futurismo, en el dadaísmo o en el suprematismo ruso se organizaron exposiciones donde sus artistas ya mostraban una actitud combativa frente a lo que entendían como una museografía obsoleta presente en los museos. Esta situación les llevó a combatir los formatos tradicionales de exposición, diseñando innovadoras propuestas en las que los artistas desarrollaron lenguajes propios donde plasmar sus ideales estéticos e inaugurando de esta forma nuevas formas de producción artística, pero también de percepción para el espectador. No obstante, el auge de la exposición artística se produce principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los años 60, 70 y 80, momento en el que las exposiciones se convirtieron en las principales herramientas de producción cultural y de creación de conocimiento, gestionadas por comisarios y comisarias y amparadas también por las instituciones. Producto de este auge, aparecen en escena también algunos artistas combativos o subversivos, que desde la crítica institucional cuestionaron no solamente la condición del arte en aquel momento, sino las relaciones entre el arte y las instituciones culturales. Por otro lado, la exposición a menudo se ha entendido como un sistema de comunicación lineal y simple de transmisión de información entre el comisario o comisaria que actuaría como emisor del mensaje y el público como su receptor. A menudo incluso la educación se ha acomodado a este sistema como parte del canal de comunicación, pero también es verdad que en otras ocasiones ha creado otro tipo de narrativas que en este caso eran alternativas a la propia exposición. Si bien la función educativa se considera como uno de los pilares fundamentales de los museos y centros culturales, en la actualidad a menudo siguen ocupando una posición subsidiaria respecto a la labor expositiva, ocupándose principalmente de la programación de actividades didácticas que se generan en torno precisamente a esa exposición. Pese a la persistencia de esta situación, en los últimos años han desarrollado otro tipo de programas y de iniciativas que se plantean como alternativas a las narrativas instituidas. Desde museos, centros culturales, pero también desde la universidad, se han planteado iniciativas consistentes en la organización de exposiciones con una dimensión más educativa que las tradicionales. Es lo que se ha denominado comisariado educativo o pedagógico, que es un modelo caracterizado por la heterogeneidad de las propuestas, pero también por contar con otras voces, como pueden ser los profesionales de la educación en museos e incluso estudiantes e investigadores académicos. Como se ha indicado, la diversidad de formato es el punto de partida, pero también la reflexión que se genera en torno a ese tipo de prácticas y al papel de la educación en el evento expositivo. Esto no ha hecho más que enriquecer un debate que también ha sido abierto, o que fue abierto hace algunos años, en torno a lo que se denominó el giro educativo del comisariado.
Llegado a este punto, vamos a presentar algunas propuestas de la Universidad de Valladolid y de la Universidad Complutense de Madrid con estudiantes de grado y de máster. Comenzaremos con este proyecto titulado Instalaciones multisensoriales con estudiantes de la mención de expresión y comunicación artística y motricidad del grado de educación infantil de la Universidad de Valladolid, es decir, con estudiantes y futuros docentes, futuros maestros y maestras que mayoritariamente no tienen una formación artística específica. Esta propuesta se enmarca dentro del proyecto de innovación docente UBA Musea, que lo que persigue es precisamente la formación de los futuros maestros y maestras en la comprensión del espacio museístico y expositivo como espacio de aprendizaje. Es una propuesta que se ha llevado a cabo entre el mes de septiembre del año 22 y febrero del 2023 y como resultado del mismo, de este proyecto, se ha generado una exposición que va a itinerar por los 4 campus de la Universidad de Valladolid entre febrero de este año y diciembre también de 2023. El proyecto de instalaciones multisensoriales parte de la mención transdisciplinar que aúna un componente artístico con otro musical y también motriz. En este caso, los estudiantes que están formándose en esa mención, reunidos grupalmente, tenían que buscar una ubicación dentro del campus para crear una instalación artística, la cual tenían que diseñar también en un papel, como podemos ver en la parte derecha, en este caso bajo el tema de los 4 elementos. Durante 2 meses no solamente diseñaron la instalación, sino que además tuvieron que fabricar los materiales para la misma, bajo la premisa de que fuera mayoritariamente de origen natural o con poco impacto medioambiental. Y durante el mes de septiembre, a finales de septiembre, mejor dicho, se concluyó el proceso de creación de la instalación, se instaló en el campus y se invitó a una serie de colegios para que los niños de educación infantil pudieran intervenir en los elementos que conformaban las instalaciones multisensoriales. Algunos estudiantes durante ese momento también actuaron como evaluadores de esas intervenciones y además se creó un focus group para analizar qué dificultades habían tenido durante el proceso y qué aprendizajes habían obtenido durante el mismo. Además, desde el primer momento se les invitó a que participaran en una exposición con el material que ellos pudieran ir elaborando y recopilando basado fundamentalmente en las fotografías del proceso creativo, es decir, fotografiando las sesiones, las reuniones, la fabricación de materiales, etc. Con todo ese material gráfico se pensaba hacer una exposición en una pequeña sala de exposiciones que hay en el campus, como podéis ver en la imagen de la derecha, que es una pequeña sala con formato cubo blanco, pero que previamente ellos habían tenido una pequeña formación en museos. En este caso es una visita al Museo Patio Herreriano, donde se realizó una sesión de trabajo, conociendo no solamente la programación educativa del museo, sino también para que comprendieran cómo las obras, cuando se disponen en las salas en un orden establecido, están generando un relato, un discurso que puede tener también una dimensión educativa. Además de producir las imágenes de la exposición que ellos tenían que montar en el campus, tuvieron que seleccionar el formato y las imágenes e instalarlas o montarlas en la pared. Con lo cual actuaron no solamente como comisarios y comisarias, sino también como montadores de sus propias creaciones. Es el resultado de la exposición, con los 5 proyectos situados en la pared, donde además añadieron algunos elementos procedentes de las instalaciones que habían sido instaladas, ubicadas en el campus e intervenidas por los niños. Es una de las intervenciones de uno de los proyectos, de una de las instalaciones, con todas las instalaciones se acompañaban con 2 códigos QR, uno de ellos era un podcast creado por los estudiantes, locutado por ellos también, y el otro se correspondía con una entrevista, con un audiovisual grabado el día de la presentación de las instalaciones con los niños. Esta sería la exposición en la actualidad en uno de los pasillos de la Facultad de Educación y Trabajo Social, en su segunda etapa, ¿no? En este caso en Valladolid, que es una facultad que no posee sala de exposiciones propia, y en breve irá a Soria y terminará el recorrido en la Facultad de Educación de Segovia. Y para finalizar, me quedo con esta imagen, que es la portada y contraportada de un catálogo en el que estamos trabajando, donde los estudiantes incorporan sus propios textos y que será posiblemente la primera publicación para la mayor parte de ellos. Por mi parte nada más, cedo la palabra a mi compañera Noelia Antúnez y nada, simplemente quiero agradecer su atención.
Muchas gracias. Este tipo de iniciativas de proponer a formadores en formación realizar comisariados educativos también lo hemos llevado a cabo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid en la asignatura de Educación Artística en Museos e Instituciones Culturales del Máster Universitario en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales. En este caso, lo que se les propone al final de esta asignatura, que va destinada a, como su nombre indica, profundizar sobre la educación artística en los museos, se les da la opción de realizar un proyecto educativo o bien como una serie de actividades, ¿no? Un diseño de un programa de actividades o diseñar una propuesta de comisariado educativo pensando en una institución real y adaptándose, digamos, un poco a esa institución, desde los espacios que tiene, a cuál es la ideología de la institución, qué temas suelen tratar normalmente en sus exposiciones o cuál es el público objetivo. De esta forma, pues os voy a presentar una serie de trabajos que se han realizado en esta línea. Por ejemplo, esta propuesta llamada Mirar hacia otro lado era una propuesta de una exposición de un grupo de artistas mujeres que trabajaban sobre el tema de la inmigración y en este caso su propuesta era para realizarlo en Matadero. Las imágenes que se adjuntan es porque este colectivo realmente existe y entonces había expuesto ya antes sus obras en Madrid-Río. Otro ejemplo, llamado La mujer tenía que ser, está diseñado para el Museo de Historia de Madrid. Entonces la idea era elegir imágenes que representaran a la mujer a lo largo de los años, con obras pertenecientes al museo o cercanas, digamos, al museo, en las que se viera, por un lado, cómo era la vida de las mujeres ricas y cómo era la vida de las mujeres pobres, contraponiendo pues la parte pública y la parte privada de cada una de ellas. Y entonces, además de escoger las imágenes como las que hemos visto, pues también en este caso hicieron un diseño de cómo sería el espacio y dónde estarían colocadas cada una de las obras. El siguiente proyecto que han desarrollado en esta línea sería para The Salvador Dalí Museum y era una propuesta de trabajar con unos vídeos que se podían ver con unas gafas de realidad aumentada para, digamos, desplazarse por cuadros de Dalí. Otra propuesta llamada Tecnología, Cambio Climático y Apocalipsis estaba diseñada para el Thyssen, que es verdad que es un museo en el que sí que se trabaja mucho este tema de la ecología y del cambio climático, y entonces combinaban imágenes, digamos, clásicas que tuvieran que ver con un poco con unos paisajes así como que nos hablaran del clima y demás, y luego en este caso vemos un ejemplo de esto, la imagen clásica, y a la derecha una imagen creada con inteligencia artificial usando las palabras clave un poco para describir la obra anterior. Otro proyecto, en este caso Outglass, se basaba sobre la fotografía como forma de, digamos, sacar de la marginalidad o mostrarnos cosas que se quedan en los márgenes. Mujeres Árbol, lo natural es complejo, se ubicaría en una sala muy poco conocida en el Museo Reina Sofía y sería una exposición toda ella con obras de mujeres artistas que trabajan desde lo rural. El arte del embarazo, cuerpos femeninos de la historia, está diseñada para realizarse en una de las salas principales del Museo Arqueológico Nacional y el objetivo es mostrar una evolución de la representación del cuerpo femenino de la mujer embarazada a lo largo de la historia. Y ahí podéis ver algunas de las obras que escogerían para esto. Poéticas simbióticas del campo y la ciudad sería una exposición con dos sedes, una en el Museo del Ferrocarril en Madrid, situado al lado de la estación de Delicias, y otra en la estación de Aranjuez, una estación céntrica a la ciudad y otra estación en la periferia, en una zona más rural, más de campo.
con obras como las que podéis ver, que hablan del paisaje de la naturaleza en estos dos contextos, en el campo y la ciudad, que en este caso las dos sedes están conectadas por un tren turístico que se llama el Tren de la Fresa, que realiza ese recorrido y era un poco como una propuesta para completar esto. Y luego, por último, hablaros de la propuesta Enfermedad, Discapacidad y Convalescencia, que estaría diseñada para realizarse en el Museo Reina Sofía, en el cual se trabajaría con artistas, casi todas ellas mujeres, en las que desde su condición de enfermas, discapacitadas o convalecientes, crean obra artística para hablar de estos temas. Con todas estas propuestas, lo que vamos a hacer es analizar qué cosas tienen en común para, por ejemplo, ver cuáles son los temas que les interesan más a los y las alumnas cuando realizan este tipo de propuestas o qué instituciones escogen, etcétera. Y con esto doy por terminada la presentación. Muchas gracias y os dejamos ahí los correos electrónicos por si queréis comunicaros con nosotros. Gracias.